Voy a empezar a compartir la presentación. Voy a explicar qué es lo que deben hacer y pues espero la próxima semana entreguen su actividad. Esta actividad es solo la actividad de la clase, no tiene tarea, ¿listo? Entonces el tema que sigue al que hicimos de resumen de la semana, de la clase pasada de los sistemas del cuerpo humano, son las propiedades de la vida. Entonces, me hacen el favor y copian esta pregunta en su cuaderno. ¿Qué características presentan los seres vivos? Y tienen 2 minutos para contestarlo. ¿Qué creen ustedes? O poner las palabras que creen ustedes que hacen un ser vivo que esté vivo. ¿Listo? Entonces, 2 minuticos ahí y ya continuamos. Profe, ¿qué ponemos de título? Propiedades de la vida es la clase de hoy y estamos en la actividad, el primer punto de la actividad. ¿Listo? Gracias. Listo. ¿Qué características creen ustedes que tienen los seres vivos? Entonces las pueden ir nombrando, ¿listo? ¿Listo, niñas? Entonces, voy a empezar. Entonces, todas las propiedades, así hablemos de un esfero, de un marcador, de mi termo, tienen unas cualidades que sean ese objeto y no otro objeto. Y nos permite diferenciar entre un termo y unas tijeras, ¿listo? Entonces, hay unas características que van a caracterizar a los seres vivos y que cuando los comparemos podamos decir que sí son seres vivos. Entonces, ¿cuáles son esas 7 propiedades o esas 7 características principales? La primera es la organización interna, la segunda es el metabolismo, la tercera es la irritabilidad, la cuarta el crecimiento, la reproducción, la variación y la adaptación. Entonces, si cumple con esas propiedades, podemos decir que un ser vivo está vivo. ¿Listo? La actividad en clase es que deben hacer una tabla así en su cuaderno, con el ancho el largo de las columnas de cada cajita de estas, dependiendo de lo que ustedes vayan a copiar. Entonces yo les subo esta presentación, entonces me voy a dedicar a explicar el tema y no a darles el tiempo. ¿Listo, niñas? Porque son solo 3 y para tan poquito, entonces lo que hacemos es que ustedes ya saben que deben elaborar este cuaderno. Yo voy a ir explicando una a una, ustedes van a escribir las características. Escribir las características no es copiar todo el texto ni todo lo que yo digo. Es simplemente poner lo que ustedes, frases completas que ustedes le indiquen, que son lo que va a caracterizar cada una de estas propiedades. ¿Sí queda claro eso? Y un dibujo que ustedes hagan ahí chiquito. Les recomiendo no usar el cuaderno
así de manera vertical, sino de manera horizontal con las 3 columnas, ¿listo? Y a medida que la vayan llenando, la van cerrando con la recta, ¿listo? Entonces, este cuadrito sería lo que ustedes deberían hacer el día de hoy cuando ya finalicemos la clase. Entonces, apenas finalicemos la clase, yo les subo la presentación y el video, ¿listo, niñas? Y pues para los que no asistieron. Entonces, la primera... Este cuadro, lo puedo hacer en una hoja bloc y la pego en mi cuaderno. Sí, claro, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Okay, Ay, y María Paula, por favor, yo ya te mandé el video por el email, el video por el WhatsApp para que subas bien tus tareas. Yo ahí te mandé una foto de cómo veo yo tus actividades y no puedo leer absolutamente nada. Entonces, por favor, para que las subas por donde es bien y si no, por el email y trata de que las fotos sí se vean. ¿Listo, María Paula? Porque no te pude evaluar lo que me mandaste. Está por donde no es entregado. Y segundo, no puedo leer absolutamente nada, entonces así como evalúo. Entonces te encargo mucho de que revises eso. ¿Listo, María Paula? Entonces voy a empezar con la primera. La primera es la organización interna. Este tema nosotros lo vimos en el primer trimestre, que es cómo está ordenado, cómo se va organizando a medida que va evolucionando ese ser vivo. Entonces tenemos primero que tenemos un nivel subatómico de que están los átomos con sus partículas atómicas, forman el átomo, los átomos forman moléculas, las moléculas forman macromoléculas, las macromoléculas forman células, la unión de células va a formar tejidos, los tejidos van a formar órganos y los órganos ya nos van a formar los sistemas o aparatos que vimos la clase pasada. Y luego se va a formar el individuo. ¿Listo? Entonces, esa organización interna de esos seres vivos nos dice que están formados de materia viva y si son materia viva, ya sean unicelulares o pluricelulares, cumplen con un ciclo vital. Y ese ciclo vital nosotros lo hemos visto desde preescolar, cuando nos mostraban el nacito, el pollito. El pollito nace, crece, se reproduce y se muere. ¿Listo? Si ya estamos nosotros en biología en bachillerato, no son nace, crece, se reproduce y se muere, sino que vamos a incluir ahí de que se puede relacionar, ¿listo? Y se puede nutrir. ¿Para qué? Para realizar todas sus actividades. ¿Listo? Segunda propiedad. La segunda propiedad es el metabolismo. El metabolismo son un conjunto de reacciones o cosas que suceden dentro de nuestras células. Y esas cosas que suceden en el interior de nuestras células se pueden dar de dos formas. ¿Ustedes han jugado con un Lego? Sí han jugado con un Lego, ¿cierto? Entonces en el Lego tenemos muchas fichas. Cuando nos llega desarmado ese Lego en esa cajita, entonces nosotros vamos a realizar anabolismo. Entonces, el anabolismo, ¿qué es? Empezar a unir esas cosas pequeñitas, esas fichas pequeñas, para formar una figura o algo así. Entonces, si lo pasamos a la célula, el anabolismo es sintetizar o armar. ¿Listo? Construir. Entonces, las células de nuestro cuerpo pueden construir cosas para producir alimento o nutrientes que ella necesite. Entonces, cuando veíamos el sistema digestivo, entonces tenemos el sistema digestivo, nosotros masticamos nuestro alimento y lo destruimos y llegan esas moléculas a través del sistema circulatorio y se las llevan a cada célula. Cada célula debe coger esas sustancias que sí le sirven y empezar a armar las sustancias que ella necesita. Cuando ustedes arman el Lego, ustedes necesitan poner energía. ¿Qué es poner energía? Es hacer ese proceso de armarlo, ¿listo? Entonces ustedes tienen que pensarlo, mirar qué ficha encaja con cuál, mover sus manitos, tener sus deditos acomodados para que le encajen, tener buena vista. Entonces ahí gastamos energía.
pero podemos lograr armar esa estructura. La otra es la contraria, que es el catabolismo, es cuando rompemos o destruimos cosas. ¿Listo? Entonces ahí sería el ejemplo cuando comemos, y cuando comemos están destruyendo ese alimento en partículas muy pequeñas para llevárselas a las células y las células las puedan utilizar. Entonces, cuando yo ya no quiero ver ese muñeco de Lego, llego y lo rompo en 1000 pedacitos y me quedaron desbaratadas las fichitas. Entonces, lo mismo hace el cuerpo de nosotros, ya sea una célula o muchas células, pero todo el tiempo nosotros estamos en procesos de anabolismo y de catabolismo, o sea, de construcción y de destrucción. ¿Listo? Entonces, digamos, por ejemplo, acá en catabolismo, ¿se acuerdan en el primer periodo cuando hablábamos de la célula y hablábamos de que la respiración se daba en la mitocondria? Entonces, la mitocondria utiliza varias sustancias que sería el oxígeno y el dióxido de carbono y lo va a convertir en ATP, que es energía para que usted haga todas las actividades, y se libere dióxido de carbono porque es tóxico para nuestro cuerpo. La fotosíntesis sería anabolismo porque es coger el agua, los nutrientes y la luz solar, meterle energía de luz solar y convertir eso en alimento para la planta, y de paso libera oxígeno para que nosotros respiremos. ¿Alguna pregunta de las dos primeras funciones que llevamos, que es la de organización de los seres vivos y la de sintetiza y la de metabolismo? No, señora. Listo. Entonces vamos por la siguiente. La tercera es la irritabilidad. Entonces, no sé si ustedes se vieron la película de Intensamente de Disney. Sí, señora profesora. Que está disgusto y que está ira, está desagrado, está alegría, está tristeza. No debemos ver la irritabilidad como ponerme de mal genio y estar histérica, sino la irritabilidad en biología la debemos ver como la capacidad que tenemos de responder a los estímulos de nuestro alrededor. Entonces, esos estímulos que hay a nuestro alrededor los podemos identificar, o bueno, los podemos sentir. Los podemos sentir a través de nuestros 5 sentidos, que son la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. ¿Listo? Entonces tenemos que a nuestro alrededor siempre van a haber 10.000 estímulos. La música, ahorita que yo les estoy hablando, si pasa un carro y pita, si prendo la luz, si apago la luz. Entonces, nuestro cuerpo responde a esos estímulos que pueden ser externos, o hay estímulos que pueden ser internos, como cuando me duele el estómago. ¿Listo? Entonces, esa irritabilidad, o sea, esa característica que tenemos de dar respuesta a de interpretar lo que está pasando a nuestro alrededor, nos sirve pues para adaptarnos al medio y responder de diferentes maneras. Entonces, como cuando hemos visto televisión en Discovery o en Nat Geo, que el león va a ir a cazar a la gacela, ¿cierto? O a una cebra. Entonces, la gacela o la cebra tiene que estar ahí, toda despistadita, comiendo pastico, pero ella tiene activos sus órganos de los sentidos. Entonces, su vista no está ahí entretenida comiéndose el pastico, sino ella está mirando a su alrededor. Y también tenemos que tiene un muy buen oído. Entonces, el león le toca acercarse muy, muy despacito
de no hacer ruido ni pisar una hoja seca, porque si hace un mínimo ruido, entonces la gacela o la cebra salen a correr muy rápidamente. Entonces, el león también tiene que tener buena vista, buen tacto, buena delicadeza, porque si no lo hace de esa manera, la gacela o la cebra se da cuenta y no podría comer. Entonces, todos tenemos reacciones ante todo lo que nos sucede. Si yo pegara un grito ahorita, ustedes pueden estar con audífonos o tienen el computador ahí, pegarían el susto. Si alguna persona se les acerca y les va a robar el celular, ustedes también van a reaccionar. Entonces tenemos reacciones motrices, o sea que nos podemos mover o darle un puño a esa persona, o reacciones de morfológicas que serían segregar sustancias. Entonces, con el susto, nuestro cuerpo secreta adrenalina y con ella podernos defender. ¿Listo? Entonces, todos los seres vivos no reaccionamos de la misma manera. Entonces, aquí en la parte de abajo tenemos un dibujito. Entonces, de cómo respondemos a un estímulo exterior de la luz. Entonces, digamos, en nosotros, con una luz fuerte, nuestra pupila se va a encoger y con una luz tenue, nuestra pupila se va a agrandar. En las plantas, ellas siempre van a buscar el sol para poder realizar la fotosíntesis. Si yo meto una planta dentro de una caja de cartón y le dejo un huequito así, la planta se va a ir hacia ese lado para poder tomar la luz del sol y poder hacer su proceso de alimentación. Otro ejemplo, el ejemplo que está ahí es el girasol. El girasol se mueve con respecto a la luz del sol. Tenemos la cucaracha, que la cucaracha no le gusta la luz, entonces siempre está en lugares oscuros y húmedos. ¿Por qué? Porque no le gusta estar cerca de la luz, igual que a los murciélagos. Los murciélagos nosotros los vemos de noche, no de día. Y las polillas, que cuando viajamos a tierra caliente vemos que ellas les atrae mucho la luz y vuelan alrededor de los focos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? No, señora. Listo. Seguimos con la siguiente. Tenemos el crecimiento. Entonces, el crecimiento es un proceso en donde aumentamos de tamaño hasta desarrollar una cierta forma o una cierta fisiología. Entonces, como el periodo pasado yo les explicaba, cuando la célula se reproducía, ella tenía que crecer hasta determinado tamaño y cuando ya llegaba a ese tamaño y ella se creía lo suficientemente desarrollada, entonces ahí sí se podía dividir. Antes no. Entonces, tanto las células como nosotros los seres vivos, sea un animal, un humano o una planta, todos presentamos crecimiento. ¿Listo? Ese crecimiento es aumentar de tamaño. Y se puede dar, por ejemplo, las plantas crecen toda la vida, todo el tiempo crecen. Crecen a lo alto y a lo ancho. Nosotros crecemos hasta determinada edad. Y después de esa edad de que ya estamos en el tamaño adecuado, entonces podemos crecer, pero hacia lo ancho, ¿listo? Que no debería ser así, o sea, engordarnos. ¿Listo? Por salud, no. Y los animales también. Y tenemos que tener en cuenta que cuando el ser vivo llega al tamaño adecuado y a un desarrollo adecuado de sus órganos, entonces él puede llegar ya a la siguiente propiedad, que sería la de reproducirse. Entonces, todo tiene que tener un desarrollo para que esté bien formado y dado de esa manera, para que ahí sí se pueda reproducir el individuo. Digamos, las niñas cuando les llega la primera menstruación dicen que ya pueden quedar en embarazo. Sí, ese órgano ya está listo para cumplir esa función, pero lo que pasa es que el resto del cuerpo todavía no está preparado. Una niña de 12 años, ¿sería bueno que quedara embarazada o no? No, profe. ¿No?
porque traería muchos problemas para el cuerpo de esa niña. Entonces, y no es solo para el cuerpo de la niña, sino para el bebé que viene en camino, porque no va a tener los mismos nutrientes y las mismas características que va a tener una mujer ya de mayor sana. Entonces, el hecho es de que algunos de nuestros órganos se desarrollan mucho más rápido, pero el cuerpo aún no tiene el tamaño adecuado, ni el ensanchamiento de las caderas, ni el desarrollo de las mamas adecuado para poder albergar bien a ese bebé que va a venir en camino. Entonces, digamos, una edad ideal de embarazo, de que estén bien desarrollados los órganos reproductivos y sexuales del hombre y la mujer sería sobre los 26 años hasta los 30, en donde va a estar todo bien. Si lo mismo, una mujer queda embarazada a los 50 años, pues su cuerpo no está preparado ya para realizar ese proceso y los niños pueden llegar con diferentes enfermedades. Entonces hay que respetar ese crecimiento y esperar a que nuestro cuerpo esté totalmente desarrollado y bien formados todos nuestros órganos para ahí sí pensar en eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de la de crecimiento? Qué pena me salí. Ay, llegó alguien. Buenas tardes, Fabián. Vuelvo a compartir. Listo. La siguiente propiedad es la de la reproducción. Esa la vimos un poquito cuando vimos la parte de la célula. Entonces, la función de la reproducción siempre va a ser vista como una función muy, muy importante. ¿Listo? Porque de esta manera es que se preservan las especies. ¿Qué quiere decir que se preservan las especies? Que tienen la capacidad de procrear descendencia y continuar la vida. Entonces, si nosotros los humanos dejáramos de reproducirnos, pues nuestra especie se iría en vía de extinción, como en la película de Río. Entonces, en la película de Río veíamos que tenían a Perla en un centro de atención de aves y habían traído desde Estados Unidos a Blue. ¿Para qué? Para que se reproducieran y poder salvar la especie. Entonces, ese hecho de que los seres vivos se puedan reproducir asegura la cantidad de individuos que hayan sobre el planeta y pues que una especie esté asegurando pues su estadía acá en este planeta. Entonces, hay especies que se van extinguiendo a medida de que pasan el tiempo. Entonces, ya sea porque haya mucha caza, porque su hábitat cambió y no se logró adaptar. Entonces, la idea es que el ser vivo siempre tenga la capacidad de reproducirse. Esa reproducción tenemos que hay de dos tipos. La reproducción sexual, que incluye dos individuos. Uno tiene que ser masculino y otro tiene que ser femenino. Así como vemos acá el par de loritos y la pareja humana. ¿Listo? Entonces, cada uno de esos individuos va a aportar un gameto con una información hereditaria. O sea, que va a permitir que a través de esta reproducción sexual se mezcle la información de papá y de mamá y por eso nosotros tenemos características tanto de nuestra mamá como de nuestro papá, porque somos un lindo revuelto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la reproducción sexual? Cada individuo tiene su célula sexual. En el caso del individuo masculino va a ser el espermatozoide y en el caso femenino va a ser el óvulo. Cuando se juntan estas dos células, se va a formar una única célula que se llama el cigoto. Esa célula tiene la capacidad de reproducirse rápidamente por mitosis. Entonces se divide en dos, luego salen 4, luego salen 8, luego 16 células, luego 32, luego 64 y así sucesivamente hasta que se va formando el nuevo individuo. ¿Listo?
Y la reproducción asexual, entonces, es cuando no hay dos individuos, sino hay un solo individuo. Entonces, recordemos los tipos de reproducción. Bipartición, cuando yo les decía, es como si yo me partiera en dos y cada mitad de mi cuerpo daría dos Claudias, ¿listo? La gemación era cuando yo les decía que era que aquí le salía un chichoncito, y entonces que ese chichoncito aquí en mi hombro iba creciendo, y ese chichón entre más creciera, ya llegaba a un cierto tamaño, entonces ya tenía aquí una mini Claudia de 20 centímetros, y ya como esa mini Claudia ya está igual a mí, pero en versión miniatura, entonces se caía y formaba otro individuo, como acá. Es este chichoncito, ¿sí ves? Se forma uno y aquí forma otro individuo y ese va a crecer y va a ser idéntico al progenitor. Y la esporulación que la vimos en el primer trimestre es cuando la célula está ahí quieta, reproduce mucho ADN y de ese núcleo se forman 100 núcleos chiquiticos. Y cada uno de esos 100 núcleos chiquiticos o más se va a rodear de un pedacito de qué, de citoplasma. Cuando ya están formadas esas minicélulas, esas 100 minicélulas dentro de esa célula, entonces la célula ya se encuentra en disposición de reproducirse. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya está lista y explota y salen a volar todas esas minicélulas y esas minicélulas van a empezar a crecer y van a formar el nuevo individuo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre qué? Sobre esta propiedad de la vida. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí está todo claro? Sí, señora. Listo. Entonces voy a seguir. Ya nos faltan dos. ¿Esta qué? Esta propiedad está totalmente relacionada con la anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta depende de la reproducción. Entonces, tenemos que depende de la reproducción en específico de la sexual. ¿Y qué quiere decir? Entonces, que ¿ustedes han visto otra persona totalmente idéntica a ustedes? A menos de que tengan un gemelo, ¿no? Es difícil encontrar una persona que se parezca o sea 100% idéntica a uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de los seres vivos hay una variación y esa variedad de especies se da cuando una especie se reproduce con otra que tiene diferentes características. Entonces, digamos nosotros, en los humanos, hay monos, hay pelirrojos, hay de pelinegros, pelicafés, peliblancos. Entonces, ahí hay variedad y nuestra piel también puede variar mucho de color. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tenían una tarea de los científicos, ¿cierto? Uno de los científicos que aparecía ahí en la lectura era Charles Darwin. Charles Darwin era un científico que fue el que dio la teoría del origen de las especies y que decía que los seres vivos evolucionamos. Entonces tenemos que tener claro que esa evolución no es de que si yo me quito un dedo hoy, ya al día siguiente me reproduzco y mi hijo va a salir sin un dedo. No, eso se demora miles de años y esas adaptaciones se demoran mucho tiempo en reflejarse. Entonces él cuando hizo sus viajes por el mundo, él se dio cuenta que habían especies que habían en un continente y otro y que eran muy similares y que habían hecho algunos cambios debido a que estaban en diferentes lugares. Y uno de los lugares que él visitó fue las Islas Galápagos, aquí en Ecuador, aquí cerquita de Colombia. Y tenemos que en esas islas varía la vegetación. Entonces varía lo de lo que se puede comer las aves.
Y entonces resulta y pasa que esto es el mismo tipo de animal. Son los pinzones de Darwin, por eso se llaman pinzones de Darwin, porque él se dio cuenta que eran los mismos animales. Pero ¿qué diferencia ven ustedes en todos estos pajaritos? Si son primos, digamos, decir de esa manera. Ustedes se sientan con sus primos en una sala y tienen algunas características parecidas. Aquí en todos esos pajaritos son primos, son pinzones. Entonces, ahí, ¿qué característica ven que cambió en esas aves? ¿Qué le ven diferentes ustedes ahí? Profe, el color. Además del color, otra del color, aparte del color. El pico. El pico, muy bien. Entonces, lo que pasó es que con el pico, la ave tuvo que ir modificando la estructura de su pico dependiendo del alimento que había en el lugar de la isla donde vivía o de las islas en donde vivía. Entonces hay unas que son con vegetación abundante, entonces dan grandes frutos. Hay otros que dan semillas, entonces tiene que variar la forma del pico para que pueda sobrevivir ese animal. Pero tengan en cuenta que no es de un día para otro. Tarda miles de años muchos años, porque tiene que haber una modificación en el ADN de esos individuos. Entonces, digamos, este tipo de pico así finito sirve para chupar el polen de las flores. Este se parece al de la gallina, ¿cierto? Estos de acá. Estos que se parecen a los de la gallina es para poder coger semillas como el maíz. Hay otros que tienen este tipo de pico que eso es como el del lorito para poder cortar semillas, y otros así como este más larguito para poder coger partes de los frutos, ¿listo? Entonces, a medida que fue cambiando el tiempo, fue avanzando el tiempo y estos individuos tenían que adaptarse, entonces se fue dando esa modificación dentro del ADN de ese individuo para que diera como resultado esta variación de picos y de estructuras. También ustedes decían del color. Entonces, ¿qué tal una ave muy colorida en una qué? En un lugar a donde haya poco alimento y haya muchas plantas llenas de, ¿cómo es que se llaman? Como cuando uno va al desierto, no es solo cactus, sino también plantas leñosas que casi no tienen hojas. Entonces, como las plantas viven secas, entonces las plumas se tienen que parecer al sustrato para no ser cazadas fácilmente. ¿Listo? En cambio, un color oscuro sí se va a mimetizar dentro de las hojas verdes de los árboles. Entonces, también por eso cambia el color de los individuos. Como la gacela. ¿La gacela de qué color es cuando la va a capturar el león? Es como amarillita, ¿cierto? Y uno ve los pastizales, ahí se mimetiza bien la gacela para no estar tan fácil a la vista del león. ¿Listo? Entonces, depende de las características y la situación que viva el individuo, en donde vive, debe adaptarse. Y según Darwin, él decía que siempre va a sobrevivir el más fuerte, el que mejor se adapte al medio. ¿Listo? Entonces, si hay especies que no se adaptan a ese medio, pues se van a morir. Entonces, siempre sobrevive el más fuerte. ¿Alguna duda de variación? Chicos, ¿alguna pregunta de variación? No, profe. Listo. Listo, y vamos a la última. La última es la adaptación. Entonces, la adaptación es la capacidad de que tenemos todos los seres vivos de poder vivir de poder vivir en un determinado ecosistema y soportar los cambios que sucedan en él.
cambios climáticos pueden ser, como cuando nosotros vamos a Melgar, a tierra caliente, nuestro cuerpo se tiene que adaptar. El primer día nos da demasiado calor, sudamos mucho, nos incomoda, nos ponemos cachetirrosados, pero si ya vamos a durar varios días, ya al día siguiente nuestro cuerpo ya se ha adaptado a estar en ese calor. ¿Si es así o no? Lo mismo pasa con los animales, entonces cuando nosotros vamos también a tierra fría, al principio nos da mucho frío y después nuestro cuerpo se va adaptando. Hay otro tipo de adaptaciones como el oso. Ustedes sí han visto en Discovery o en Nat Geo cuando los osos grizzly comen demasiado pescado, comen mucho salmón. Entonces ellos tienen que comer mucho salmón porque va a llegar el invierno y ellos tienen que hacer el proceso de hibernación. Entonces es tanto el frío que el animal no puede salir a cazar ni nada porque las plantas no tienen nada y los otros animales también hibernan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el oso? Comer demasiado para desarrollar una capa muy gruesa de grasa y aparte tiene ese pelaje y él se acuesta a dormir por varios meses. Pero no quiere decir que su cuerpo deje de funcionar. Entonces, mientras él está durmiendo, gasta poca energía, pero se va disminuyendo esa capa de grasa porque mientras él duerme se va a consumir y se va a metabolizar esa grasa para que su corazón siga latiendo y él pueda seguir respirando así esté quietico. Otros tipos de adaptaciones, los peces, entonces hay cocodrilos, ¿listo? No sé si también han visto ese ejemplo en Nat Geo o en Discovery. Los cocodrilos por lo general son de agua dulce, ¿cierto? Los cocodrilos por lo general son de los ríos, pero hay algunas especies de cocodrilos que tienen la capacidad y soportan el agua salada. Entonces, hay individuos que sí pueden salir del río e ir al mar y vuelven a su ecosistema nuevamente. Hay individuos, hay peces en los ecosistemas ¿de qué? De la costa donde están los manglares. Esos manglares tienen agua dulce y salada revuelta. Entonces hay individuos que se pueden movilizar entre los tres ecosistemas, agua salada, agua dulce y agua salobre que es intermedia. Como hay individuos que no se pueden mover de su espacio porque no sobrevivirían. Entonces, todos los seres vivos estamos adaptados a unas escalas. En primaria ustedes ven mucho lo de los pisos térmicos, ¿cierto? En Colombia tenemos los pisos térmicos porque tenemos 3 cordilleras, ¿cierto? Entonces ustedes hacían el dibujo y decían en esta solo se puede cultivar esto, en esta solo esto. Entonces, a medida que vamos subiendo en la montaña y cuando nosotros salimos fuera de Bogotá y viajamos por carro o en bus, nos podemos dar cuenta cómo va variando la vegetación a medida de que ascendemos en una montaña o descendemos. Entonces hay individuos que pueden ir de un piso térmico a otro y otros se tienen que mantener en su piso térmico. ¿Listo? Entonces hay adaptaciones a todo. ¿Listo, chicos? No, a nosotros nos tocó adaptarnos a esto, ¿cierto? Nosotros antes no usábamos esto y nos daba gripa y nos daba mamera ponernos el tapabocas. Ahora nos tocó adaptarnos y esa es la capacidad que tenemos los seres vivos de adaptarnos a cosas diferentes. ¿Por qué? Porque nos lo está pidiendo las condiciones del entorno. ¿Y qué cambió en nuestro entorno? Que hay una enfermedad que se llama COVID, entonces nos tocó empezar a utilizar esto. Así sintamos que nos estamos ahogando. ¿Listo? Cuando yo voy al médico y me dice, uy, usted está gordita, tiene que empezar a comer estos alimentos y quitar estos otros. Uno dice, uy, no, pero es que quitar las papitas fritas. Pero es que a mí me gusta mucho la papita frita, la hamburguesa, la pizza.
pero por salud yo puedo adaptarme a una dieta más equilibrada para que mi cuerpo esté mejor y esté más sano. Entonces, todos tenemos procesos de adaptación. Cuando cambiamos de casa, así de sencillo, cuando cambiamos de casa o cuando nos vamos de viaje y nos vamos a un hotel o a la casa de la abuelita o a donde unos tíos, y uno los primeros días uno no puede dormir bien porque nuestro cuerpo está adaptado a nuestra camita. Entonces, a medida de que pasan los días, ya nuestro cuerpo se va adaptando a ese nuevo lugar, a esa nueva cama, a ese nuevas cosas que están sucediendo alrededor. ¿Queda entendido, chicos? ¿Sí quedó entendido? Sí, ¿Hay señora. alguna duda? Entonces vamos a empezar a hacer el cuadro, ¿listo? Entonces vamos a primero, dibujemos el cuadro, porque yo ya hablé con la coordinadora Adriana y me dijo que si fueran 2 niños deben hacer la clase. Entonces no podemos cortar la clase. Lo que hice yo hoy fue explicar primero. Y ahora vamos a hacer la clase. Entonces van haciendo su cuadro sinóptico y voy a ir dando, son 7 y nos quedan 45 minutos. Ya les digo cuánto tiempo tenemos. Seis minuticos por cada diapositiva voy a dejar. ¿Listo? No, mentiras, dejemos 5. Entonces ustedes vuelven y la leen y escriben las características y después de que acabemos la clase hacen el dibujo. ¿Listo? Entonces voy a dar 5 minutos por cada diapositiva. Entonces primero voy a dejar esta para que ustedes escriban las frases, una o dos frases importantes sobre ese tema, que ustedes se acuerden que es organización interna en esas dos frasecitas y después en la casa hacen el dibujo. ¿Listo, chicos? ¿Sí queda entendido? Y a lo último tenemos unas preguntas, pero las vamos a hacer verbales. ¿Listo? Entonces, ¿ya tienen listo el cuadrito? La parte de arriba nomás, ¿no? Esta parte de aquí arriba, estos 3 primeros renglones. De aquí para abajo no, porque ya es cada diapositiva. Y recuerden cerrar bien ese cuadro sinóptico, ¿listo? Si aquí se me fueron 10 renglones, después de los 10 renglones yo hago el cierre. Hacia aquí me queda a mí 10 renglones desocupados, no importa. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la primera. ¿Listo, chicos? ¿Sí? ¿No me contestaron? Sí, señora profesor. Listo. Listo, ya puse el cronómetro.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien en esa diapositiva? ¿Ya Sí, sacaron las dos frasecitas que ustedes se acuerden qué es? sí, profe. Listo. ¿Los 4 ya o todavía no? Todavía nos queda minuto y medio. No, yo les dejo los 5 minutos completos. No se preocupen. Perdón. Listo, chicos. ¿Puedes Dime. devolver un momentito el cuadro ¿A hacia dónde me devuelvo? el ¿Al cuadro? cuadro? Síguela de metabolismo. Ok. Y cada diapositiva está en el mismo orden, no se preocupen. Listo, aquí tenemos la segunda diapositiva que sería nuestra segunda propiedad del qué. ¿Listo? Y ya iniciamos. Este sí es un verdadero homicidio. El hermano intormental. Sí. ¡Qué chistaco! Oh my God. Papá, mire, lo que le da me está apoyando, güey. Hijo de puta. ¿Cómo hago para subirme? Espérame subir sin el pie. Ahí yo me bajo. No, porque no perdemos los dos.
Pero después no subimos. Ya, creo que es con gatillos o algo así. Gané. ¿Qué? ¿Vos les haces algo? Las cuerdas, papi. Algo que no sabes de la habilidad. ¡No! Papi. Estudiando. Listo, chicos. ¿Ya terminaron la segunda? ¿La propiedad de metabolismo? Sí, sí, ahí está, profesora. ahí. Sí, profe. Listo. Vamos con la siguiente. Ya les pongo el cronómetro. Listo, chicos.
Nos queda minuto y medio, chicos. Listo, chicos, ¿ya terminamos este? Sí, señora. Sí, profe. Listo, con el siguiente. Pongo el cronómetro. Listo.
Nos queda un minuto. Listo, chicos. Se nos acabó el tiempo de esta. ¿Ya acabamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces seguimos con la 5. Reproducción. Pongo el cronómetro. Si hay dudas me preguntan, aunque yo ya les expliqué.
Listo, chicos. ¿Ya terminamos la de reproducción? Sí, profe. Listo. Están juiciosos. Es que es más que suficiente. La de variación. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Listo. Nos queda 1 minuto y medio.
Listo, chicos. Y nos vamos por la última, ¿listo? ¿Qué es la adaptación?
Listo, chicos. Nos quedan 20 segundos. Listo. Listo, chicos. Entonces ya acabamos el cuadrito, ya todos acabamos el cuadrito. Ahora vamos a hacer esta actividad entre todos. ¿Listo? Entonces necesito escucharlos participar para que tomemos bien la asistencia con la participación incluida. Y vamos a qué? Entonces a decir cuál corresponde, cuál frase corresponde de esas a cada propiedad. Entonces, como yo ya expliqué las propiedades, ustedes acabaron de leer cada diapositiva, entonces ya lo voy a poner acá más pequeñito para que podamos entre todos irlas contestando y yo voy al mismo tiempo tomando la asistencia. ¿Listo? Entonces voy a volver a compartir solo esa ventana para que yo pueda abrir la de asistencia. Entonces, hoy es asistencia, grupo 1 del 30 de julio, que es hoy 30 de julio. Chicos, recordemos que el periodo se acaba el 13 de agosto, entonces necesitamos que estemos al día y por favor que me entreguen las actividades. Entonces, si no tienen las actividades, pues ¿de dónde les saco yo notas? Y ya llevaríamos de actividades de esta semana virtual. Tendríamos después de vacaciones la actividad en clase de los sistemas del cuerpo que la hicimos el día miércoles. Tenemos la tarea de qué es función de nutrición y el dibujo del sistema digestivo. Y la actividad de hoy de propiedades de la vida. Entonces, esta semana, por favor, esas 3 actividades para que yo les vaya acomodando esas 3 notas en la planilla. ¿Listo? Entonces, la actividad es la siguiente. Entonces, ponen allá segundo punto, porque el primer punto era, el tercer punto era, porque el primer punto era contestar la pregunta de la clase de inicio, el segundo punto era hacer la tabla que acabamos de hacer, y el tercer punto, entonces van a escribir tercer punto y van a poner las letras de la A a la J hacia abajo, a la G diré. Y solo van a escribir el nombre de la propiedad. ¿Listo, chicos? No tienen que escribir todas las frases que están acá, sino solo la propiedad. ¿Listo, chicos? ¿Sí quedó claro? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora. Listo. Entonces la primera dice la A. Entonces los seres vivos tienen descendientes similares a los padres. ¿Qué propiedad de la vida puede ser? Miren ahí su tablita, la que hicieron ahorita en el cuaderno. ¿Qué propiedad? ¿Cuál? Reproducción. Muy bien, entonces escriben la A y enfrente escriben reproducción. Muy bien. ¿Quién contestó? María José Cordero Contreras. Cordero, listo. Aquí ya dejo registrada tu asistencia. Asistencia incluida participación, listo. Siguiente persona, otra persona. Hay organismos unicelulares y otros pluricelulares. ¿A cuál propiedad dará referencia esa frase?
de que tenemos que unos son chiquitos y otros grandes y unos son menos complejos que otros. ¿Qué propiedad será esa? Crecimiento. No, señorita. Metabolismo. No. Que dice que cada vez va aumentando de complejidad. Entonces, unos son unicelulares y son simples, y nosotros los pluricelulares somos más complejos. ¿A cuál propiedad sería esa? ¿Qué propiedad es, chicos? La que íbamos diciendo que se van uniendo las cosas y cada... Qué pena. Gracias. ¿Cuál es la propiedad que dice que hay cosas muy chiquitas y se van uniendo y van aumentando la complejidad hasta que dan como resultado un individuo? ¿Qué propiedad es? ¿Qué propiedades, chicos? Tengo 4 y ninguno da con cuáles unicelulares y pluricelulares. Chicos, los escucho, revisen las 7. Ya sabemos que reproducción esa ya está. Hay una frase para cada propiedad. Hay una frase para cada propiedad. ¿Cuál es la B? ¿A dónde está la opinión de Fabián, de María Paula, de Camila? ¿Cuál propiedad será esa? ¿No se les asemeja como a esta que estoy señalando yo acá? ¿Cuál era esa? Chicos, yo registro la asistencia, pero es menos nota, porque tienen que participar. Entonces, María José, Organización interna. Organización interna. Entonces, puede que unos seres vivos sean este, pero otros es este, y cada vez va a ser más amplio. ¿Quién dijo organización interna? Cordero Contreras. Solo está participando ella. Tercera, dice, el sol castiga durante muchos días y en verano y a las plantas de una plaza de mercado. El sol castiga durante muchos días en verano las plantas de la plaza de mercado. ¿Qué propiedad de los seres vivos puede ser esa? Adaptación. Sí, ¿quién la dijo? Cordero Contreras. Otra vez Cordero. Mis amigos no quieren participar, yo les pongo ahí en la asistencia, no participa. Después no me estén peleando, por favor. Porque es que ya me llegaron mensajes de texto de unos papás que no me agradaron. La D. Como resultado de la fotosíntesis, los organismos autótrofos, o sea, los que hacen fotosíntesis como las plantas, liberan oxígeno, que la mayoría de los seres vivos, como nosotros, utilizamos para poder respirar. ¿Qué propiedad será esa? La que decíamos que se llamaban procesos dentro de la célula. ¿Cuál será? Porque está hablando de la fotosíntesis. La fotosíntesis no se da por fuera de la célula, se da dentro de la célula. Entonces, ¿qué propiedad es? Profe, yo sé. Dime. Metabolismo. Sí, muy bien. La E. Cuando estás por cruzar la calle y te sorprende un violento bocinazo o te echan pito, ¿esa cuál es? ¿Qué propiedad será? Yo sé, profe. Dime. Irritabilidad. 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 Eso, muy bien. Barrios.
Un momento que estoy acá. Listo. Seguimos con la siguiente. Cuando pongo a germinar un frijol como experimento que me dejaron en el colegio, ¿cuál estoy mirando ahí? ¿Qué propiedad estoy mirando ahí? Cuando pongo a Crecimiento. germinar. Crecimiento. ¿Quién contestó que escuché voz diferente? Montesierra Sara Camila. Ay, se asistió. Ya le cambié, aquí él no participa. Listo. Y la última es, en el ADN están contenidas todas nuestras características y nos hacen diferentes a los demás. ¿Cuál será? ¿Cuál es la única que no hemos hablado? Variación. Variación. ¿Quién contestó? Cordero Contreras. Listo. Listo, chicos, eso era todo. Esa fue nuestra clase del día de hoy. Ya en eso terminamos. Ahorita voy a descargar el video, entonces voy a tener la grabación. Les voy